Capítulo 741. Abril estaba furiosa que Luciano no le contestara por un largo rato, pero de todos modos le dijo con cariño. Me acabo de resbalar y me caí, creo que me lastimé la herida de aquella vez del accidente con el auto. Me duele tanto. Aún así, incluso después de haber escuchado eso, Luciano solo le respondió de un modo apático. Si el dolor es tan severo, entonces le pediré a alguien que te lleve al hospital. Si no vas a decir otra cosa, ya voy a colgar. Tengo otra junta al mediodía a la que debo asistir. Abril apretó la quijada. Está bien. En ese caso, vuelve a tu trabajo. Luciano no desperdició un segundo más y colgó la llamada tan pronto como ella terminó de hablar. El aspecto de la mujer se volvió sombrío mientras que miraba con atención a la pantalla de su celular mientras que ésta se oscurecía. Entonces la camarera, quien estaba parada a un lado, comenzó a hablar con temor. Señorita, permita que la lleve al hospital, pero Abril la interrumpió antes de que tan siquiera pudiera terminar de hablar. Piérdete. La camarera tembló, pero fue cuando levantó la mirada que vio a Abril tirar todos los platillos que estaban en el carrito al piso con su brazo, lastimado, el mismo del que tanto se quejaba que le dolía hace unos instantes. El piso quedó en un completo desastre después de unos segundos y la camarera solo lamentaba en su interior, pues sabía que había sido arrastrada a una situación complicada, pero no se atrevía a pronunciar tan siquiera una palabra. Su única opción era limpiar el desorden en el piso lo más rápido posible y salir de la habitación antes de que Abril explotara del enojo otra vez. Los ojos de Abril se volvieron lagrimosos y jadeaba con fuerza en la habitación. ¿Por qué está pasando esto? He estado esperando a Luciano por tantos años y me mantuve obediente a su lado sin quejarme tan siquiera una vez, pero él me ignora por completo. Mientras tanto, él está tratando a esa perra también incluso después de que ella lo abandonara hace 6 años sin previo aviso. ¿Qué le hace la gran cosa? Abril se volvía cada vez más furiosa entre más pensaba en ese asunto. Una vez que dejó salir un poco de su ira, apretó la quijada y le marcó a Sonia, quien le contestó poco después de recibir su llamada. ¿Qué pasa, Abril? Entonces comenzó a expresar entre sollozos. Tengo mucho dolor, señora Fariña. Sonia se espantó hasta el corazón cuando escuchó eso. ¿Qué te pasó? ¿Acaso Luciano no mandó a alguien para que te cuidara? Abril lloró con lástima. Estoy en un hotel y me caí por accidente, creo que empeoré mi herida de antes. Ya le llamé a Luciano, pero me dijo que tenía que trabajar al mediodía y no hay nadie más con quien pueda acudir aparte de usted, dado que mi padre sigue molesto conmigo. Sonia frunció el ceño. ¿Estás en un hotel? Sonia se había puesto en contacto con ella en un par de ocasiones para expresar su preocupación tras las discusiones que tuvo Abril con Santiago, pero no estaba para nada enterada que se le había obligado a quedarse en un hotel. Ella solo sintió lástima en su corazón y frustración en ese momento después de escuchar cómo Abril describía el dolor en su brazo, además que se sentía disgustada por la manera que Luciano maltrataba a la yerna que favorecía. Abril respondió con un sí, con un tono tenue para luego mencionar intencionalmente un pretexto considerado que defendía a Luciano. Luciano pasa la mayor parte de su tiempo atascado de trabajo, así que no importa en dónde me quede, además que él no quiere que me le acerque y no quiero vivir bajo el mismo techo que yo si es que eso la molesta. La voz de Sonia provino de la bocina del teléfono tan pronto como ella terminó de hablar. ¿En dónde estás? Iré en este instante a recogerte. Un orgullo descarado pasó por el rostro de Abril al momento de recibir la respuesta que deseaba, pero siguió hablando con un tono de voz tímido mientras que le informaba a Sonia el nombre del hotel en el que se hospedaba. Con eso, Sonia terminó la llamada y le ordenó al conductor que la llevara al hotel en donde estaba Abril, aunque su enojo no paraba de borbotear en su interior mientras que se dirigía a su destino. Creí haber dejado a Abril en buenas manos cuando le pedí a Luciano que la cuidara, nunca esperé que la fuera a dejar por su cuenta y sin cuidado en un hotel. Ni siquiera se molestó en darse el tiempo para visitarla cuando sufría de una recaída. Luciano pasa la mayor parte de su tiempo atascado de trabajo, así que no importa en dónde me quede, además que él no quiere que me le acerque y no quiero vivir bajo el mismo techo que yo si es que eso la molesta. La voz de Sonia provino de la bocina del teléfono tan pronto como ella terminó de hablar. Capítulo 742. Esa misma noche,
Luciano fue a recoger a Estela y regresó a casa, solo para encontrar a su madre y a Abril sentadas en el sofá, Sonia lucía iracunda, mientras que Abril parecía atrapada en un embrollo y quien se paró para saludarlos. Luciano, Estela, ya regresaron. A lo que Luciano asintió de un modo inexpresivo y volteó a ver a su madre. En lo que correspondía a Estela, ella se escondió con timidez detrás de su padre tras ver a Abril y ni siquiera saludó a Sonia. Él sostuvo la mano de su hija y la reconfortó sin decir una palabra mientras que preguntaba con una voz profunda: ¿Qué haces aquí con Abril, mamá? Pero la mueca de Sonia solo se volvió más severa al haber escuchado la pregunta de su hijo. ¿Sigues preguntándote qué es lo que estamos haciendo aquí? Yo dejé a Abril bajo tu cuidado, pero te rehusaste a permitir que se quedara en tu hogar y si eso fuera poco, ni siquiera fuiste a revisar cómo estaba cuando su lesión empeoró. Luciano sintió que le pulsaba la cabeza ante su irritación. Yo ya le había pedido a alguien que la llevara al hospital, pero ella no quiso ir. Él estaba contando la verdad, pues la persona que mandó le informó que Abril se negó a ir al hospital. Ahora que lo pienso, lo más seguro es que estaba esperando a que mamá fuera con ella, por lo que mi madre la trajo hasta aquí porque no la quería desilusionar. Abril está lastimada y otra vez tiene problemas con su familia. ¿Cómo puedes esperar que ella vaya a un hospital por su cuenta sin tener a alguien con quien hablar y a nadie que la cuide? Abril ni siquiera tuvo la oportunidad de explicar su decisión cuando Sonia ya había proporcionado una razón por ella, lo cual la dejó complacida, pero siguió fingiendo su imagen lastimosa. Entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? Luciano no iba a seguir con esa discusión sin sentido con su madre porque, después de todo, ella siempre ponía los intereses de Abril sobre todo lo demás en cada ocasión que las cosas la involucraban, por lo que cualquier otro argumento al respecto solo sería un desperdicio de tiempo. Sonia miró brevemente a Abril antes de darle la cara a su hijo. Deja que Abril se quede aquí por el momento. Estela frunció el ceño y apretó la mano de su padre como señal de protesta. La señorita Jerez es la única persona que quiero que viva con nosotros. No quiero quedarme con esta mujer malvada. Luciano sabía con exactitud lo que estaba pasando por la cabeza de su hija, por lo que le acarició la cabeza antes de dirigirle la palabra a su madre. Le puedo pedir a Catalina que cuide de ella en el hotel, pero de ningún modo permitiré que ella viva aquí. Las cejas de Abril temblaron antes de que tirara del rincón de la camisa de Sonia de un modo lastimoso. Creo que sería mejor que regresara al hotel, señora Fariña. Yo me puedo cuidar de mí misma. La sensibilidad de Abril solo volvió más sólida a la idea de permitir que la jovencita se quedara. Yo ya entregué la llave a su habitación del hotel y Abril ya tiene el brazo lesionado como para que hagas las cosas más difíciles para ella. Tú pasas todo el día en la empresa, dime, ¿cuál es la diferencia en que se quede aquí o en el hotel? Luciano le quería responder, pero Sonia se puso de pie en ese instante para voltear a ver a Abril y recordarle: ya me voy a retirar, pero tú quédate en la mansión. Catalina se encargará bien de ti. Abril se le quedó viendo a Luciano con precaución antes de asentirle a Sonia con un aspecto preocupado. Sonia se acercó a su hijo y le preguntó: ¿No me acompañarás a la salida? Luciano frunció el ceño y le pidió a Catalina que cuidara de Estela antes de salir de la casa con su madre. ¿Hay algo más? Pues sabía que ella tenía algo que decirle si es que le pidió a él, de todas las demás personas, que la acompañaran afuera, por lo que Sonia se dio la vuelta con lentitud y lo miró furiosa al momento de oír sus palabras. Creo que sería mejor que regresara al hotel, señora Fariña. Yo me puedo cuidar de mí misma. La sensibilidad de Abril solo volvió más sólida a la idea de permitir que la jovencita se quedara. Capítulo 743. Luciano más o menos sabía lo que le quería decir, por lo que frunció el ceño en silencio y esperó. Sonia, con una cara seria, expresó: seguiré diciendo lo mismo, Luciano. Abril ha estado esperándote por 6 años y las cosas han sido difíciles para ella. Así que, sin importar lo que pase, tú no la puedes desilusionar. Ellos tuvieron la misma conversación en tantas ocasiones, a tal grado que le provocaba jaqueca a Luciano cada vez que la escuchaba, al igual que le hacía perder el deseo de discutir con ella. Ella continuó hablando mientras que él escuchaba en silencio. Adentro de la mansión, Estela se le quedó viendo a la mujer que estaba sentada en el sofá y agarró el rincón de la camisa de Catalina con timidez mientras que lucía cautelosa,
pero el rechazo de la pequeña solo disgustó a Abril, pero de todos modos fingió amabilidad. Mira, Estela, te traje un regalo. Entonces sacó una muñeca de su bolsa. ¿Te gusta? Pero la niña sacudió su cabeza sin pensarlo. No me gustará nada que esta mujer malvada me dé. El aspecto de Abril se petrificó por unos instantes después de que la vio sacudir su cabeza para luego volver a la normalidad. Está bien si no te gusta, te llevaré conmigo a la siguiente para que compres lo que tú quieras. Aunque Estela se acobardó detrás de Catalina como respuesta y sin pronunciar una palabra. La señorita Estela acaba de regresar de la escuela, señorita Pedrosa. Tal vez esté cansada, mejor espere aquí en la sala de estar mientras que yo llevo a la jovencita de regreso a su habitación. Catalina conocía los sentimientos de Estela bastante bien después de haberla visto crecer y podía ver que tenía miedo, por lo que se paró con firmeza enfrente de Estela de inmediato para protegerla mientras que hablaba de un modo cortés con Abril, quien frunció el ceño tan pronto como ella terminó de hablar. Yo llevaré a él arriba, hay algo que me gustaría hablar con ella. Entonces Abril se puso de pie y se acercó a la niña. Estela apretó la orilla de la camisa de Catalina con mucha más fuerza cuando vio que se le acercaba y se notaba en todo su rostro que se rehusaba. Catalina se sintió desconcertada cuando vio su cara, pero su identidad le impedía tomar acción y solo podía observar mientras que Abril se aproximaba y acercaba su mano hacia Estela. Te llevaré arriba, Ela. Abril dibujó la sonrisa más amigable posible en su rostro con el objetivo de cambiar la actitud de la niña hacia ella, aunque quedó sorprendida cuando siguió sin tomarle la mano, incluso después de haber esperado con paciencia por un rato. En cambio, la pequeñita se acobardó aún más atrás de Catalina. Como tal, el ceño de Abril se arrugó de tal forma que nadie lo notó mientras que controlaba la rabia en su corazón, luego prosiguió a hincarse y asumió toda su paciencia para ver a Estela directo a los ojos con intención de disculparse. Comprendo que no te agrade, Ela. Yo no sabía cómo lidiar con niños en el pasado y no tuve la suficiente paciencia contigo, pero espero que me puedas perdonar. Hay que aprender a cómo llevarnos bien la una a la otra, ¿sí? Pero Estela volvió a sacudir su cabeza mientras que apretaba los labios, lo que hizo que Abril se enterrara las uñas en su palma en secreto para sofocar su furia abrasadora. Pequeña perra. ¿Cómo se atreve a rechazarme cuando estoy siendo tan amable para decir que nos llevemos bien? Da al parecer que se ha olvidado de cómo la solía castigar. De no ser porque Catalina está aquí ahora mismo, yo ya le hubiera demostrado las consecuencias de su desobediencia. Los niños serán, por lo general, sensibles a las emociones de los adultos y Estela pudo percibir el enojo de Abril, a pesar de sus intentos por contenerlo. Por ende, la pequeña no dudó en apretar su agarre de la camisa de Catalina con cautela, quien solo podía protegerla en silencio mientras que percibía sus emociones, pero no tenía el valor para decir una palabra. Sé buena niña, de acuerdo, Ela. Voy a ser tu mami en el futuro, ¿no quieres llevarte bien con tu mami? Abril hizo de tripas corazón y usó su as en la manga con la idea de que eso fuera a hacer que la niña cooperara, pero recibió una sorpresa al final. En el momento que ella terminó de hablar, Estela hizo aún más obvio su desprecio por ella. Pero Estela volvió a sacudir su cabeza mientras que apretaba los labios, lo que hizo que Abril se enterrara las uñas en su palma en secreto para sofocar su furia abrasadora. Capítulo 744. Lo único que Estela hacía en un principio era esconderse detrás de Catalina, pero fueron las palabras de Abril que referían a que sería su futura madre que hizo que el aspecto en su rostro cambiara al instante y miró a Abril con tanto repudio antes de salir corriendo arriba por su cuenta. Esa misma mujer lucía decaída mientras que observaba cómo se iba la niña, aunque Catalina soltó un suspiro de alivio en silencio cuando vio a Estela huir. Los sentimientos de la señorita Estela suelen ser inestables. Espero que la pueda perdonar, señorita Pedrosa. A lo que Abril mostró brevemente una sonrisa forzada, pero fue entre su momento de frustración que escuchó ruido desde la entrada a la mansión. Un segundo después, vio a Luciano entrar de nuevo. ¿Ya se fue la señora Fariña, Luciano? Abril actuó con rapidez para arreglar la expresión en su rostro antes de voltear, con ojos tristes, al hombre que estaba en la entrada. Luciano le asintió con indiferencia cuando le echó un vistazo para luego dirigirse a Catalina. ¿A dónde se fue Estela? Como le había pedido que cuidara de su hija mientras que él salía, ahora se preguntaba dónde se había ido,
aunque Catalina miró de manera inconsciente a Abril antes de informarle. La señorita Estela regresó a su habitación, lo cual hizo fruncir al hombre. ¿Qué fue lo que Abril le hizo a Estela ahora? Como la señora Fariña ya se fue, debería. Abril miró con unos ojos lastimosos a Luciano de manera intencional porque le quería preguntar si debería quedarse o irse. En vez de contestarle, él le comunicó una orden a Catalina. Prepara un cuarto de huéspedes para la señorita Pedrosa. Catalina quedó estupefacta por unos segundos porque no anticipaba que Luciano fuera a permitir que Abril se quedara, pero de todos modos obedeció sus órdenes y como ya conocía la postura de Estela y la de Luciano hacia Abril, preparó la habitación más alejada de sus dormitorios para la mujer. Abril revoloteó de la alegría cuando se le fue permitida su estadía y prometía: «Te prometo que no te causaré problemas». Luciano asintió con frialdad. Su madre estuvo un largo rato convenciéndolo de permitir que Abril se quedara cuando estaban en la entrada de la mansión y ella siempre lograba refutarlo con las palabras correctas, sin importar qué le dijera su hijo, por lo que no le quedó más opción al final que aceptar. No obstante, que permitiera que se quedara no significaba que iba a cambiar su perspectiva sobre ella. Catalina terminó de arreglar el cuarto de huéspedes dentro de poco y luego le pidió a Abril que fuera a echarle un vistazo, pero la mujer solo se le quedó viendo a Luciano en vez de hacer lo que se le pidió. «No puedo cargar mi equipaje por mi brazo lastimado, ¿me puedes ayudar con eso?». Luciano frunció el ceño y cargó el equipaje con indiferencia para seguirla arriba, aunque Abril lució disgustada por un segundo cuando vio la habitación que Catalina le había preparado. ¿Por qué está tan lejos de la habitación de Luciano? Este cuarto para huéspedes es más sencilla de limpiar y es más grande, por lo que será más conveniente para usted que se quede aquí, señorita Pedrosa, explicó Catalina con una sonrisa de oreja a oreja y Abril le agradeció con una sonrisa forzada. Luciano estaba a punto de irse después de poner en el piso el equipaje y ella lo llamó tan pronto como lo vio. «Luciano». Él la volteó a ver. «Traté de hablar con él hace unos momentos, pero creo que le sigo cayendo mal. ¿Podría llevarla mañana a un viaje de compras a que compre algunas cosas para compensar por mis errores del pasado?». Su cara estaba llena de arrepentimiento mientras que lo miraba fijamente y con cautela, pero, para su mala suerte, Luciano no se sintió conmovido. «Eso no será necesario, ella no requiere de nada por el momento, pero tú deberías enfocarte en cuidar de tu persona para que regreses a casa pronto». Entonces salió caminando de la habitación sin siquiera esperar por su respuesta. «No puedo cargar mi equipaje por mi brazo lastimado, ¿me puedes ayudar con eso?». Luciano frunció el ceño y cargó el equipaje con indiferencia para seguirla arriba, aunque Abril lució disgustada por un segundo cuando vio la habitación que Catalina le había preparado. Capítulo 745. El aspecto de Abril se volvió sombrío mientras que observaba la espalda de Luciano, pues era más que obvio que él tenía la intención de ignorar su presencia, a pesar de que había acordado a dejar que se quedara en la mansión, pero ella no iba a permitir que eso sucediera, obviamente. Mientras tanto, Luciano se dirigió al dormitorio de Estela cuando salió de la habitación y tocó en la puerta. «Ábreme, Estela». Pero la pequeña recordó lo que Abril le había dicho cuando escuchó la voz de su padre, por lo que se dio la vuelta molesta y le dio la espalda a la puerta. Pasó bastante tiempo sin que Luciano recibiera una respuesta de ella. «Debe estar descontenta otra vez, pero qué dolor de cabeza. Parece como si mi madre y mi hija solo se estuvieran turnando para hacerme la noche imposible». Luciano esperó por un rato más, pero siguió sin recibir respuesta, por lo que no le quedó de otra que tomar la llave para abrir la puerta y entrar a la habitación. Su hija estaba sentada en la cama mientras que se abrazaba las rodillas y hecha bolita cuando entró, lo que la hacía lucir tan pequeña desde su perspectiva. La mirada de Luciano se suavizó cuando vio lo apagada que estaba Estela y le habló con cariño. «Tuve que dejarte sola por un rato porque tu abuela quería hablar conmigo. ¿Me puedes decir lo que pasó?». La pequeñita miró enojada a su padre cuando se percató de que había entrado en su habitación sin su permiso, aunque era demasiado pequeña y adorable para haber sido intimidante, por lo que su mirada no asustó a Luciano en lo más mínimo. En realidad, solo le pareció gracioso, pero el temperamento de Estela voló por los cielos cuando vio la sonrisa en el rostro de su padre. «Te odio, papi». Él alzó un poco sus cejas. «¿Qué hice mal?». «A lo que ya hizo pucheros».
Dijiste que estabas yendo por la señorita Jerez. Entonces él le respondió con un tono indiferente. Y eso es lo que he estado haciendo. La ira de Estela fue calmada cuando lo escuchó, pero seguía con ciertas sospechas. Pero ella dijo que sería mi mami en el futuro. Por supuesto, los dos sabían quién era ella. Él le había dicho a Abril una y otra vez que era imposible que fuera a surgir amor entre los dos, pero de todos modos tuvo la osadía de decir tales cosas a su hija en los pocos minutos que no estuvo presente. Estela se le quedó viendo a su padre mientras que esperaba su respuesta. No me voy a casar con ella, prometió Luciano con una voz profunda. Permití que se quedara aquí porque eso es lo que tu abuela quiere que haga, pero no te angusties, haré que se vaya tan pronto como se presente la oportunidad. Estela no consiguió paz en su interior hasta que escuchó eso, así que asintió mientras que apretaba los labios, aunque seguía luciendo un tanto disgustada, entonces él le acarició la cabeza. Muy bien, hay que bajar a comer. Pero ella titubeó por un momento. Yo no quiero. No quiero comer con esa mujer desagradable. Luciano supo lo que pasaba por su cabeza y la reconfortó. Tienes permitido ignorarla cuando yo esté presente si es que no te agrada, ella no se atreverá a hacerte algo. Pero las sospechas inundaron el corazón de Luciano. Tras lo que Abril le hizo a él a la última vez, ahora sé con certeza que ella siempre había estado actuando en mi cara, aunque sigo sin estar seguro que fue lo que le hizo a él a mis espaldas que hizo que mi pequeña la odiara tanto. ¿O habrá sido que esa era la forma que generalmente trataba a él en cada ocasión que estaban solas en el pasado? El ambiente a su alrededor se volvió denso y tenso cuando su tren del pensamiento se detuvo ahí. Estela tenía bastante hambre y aunque titubeó por unos segundos después de oír las palabras de su padre, decidió seguirlo abajo poco después. Yo no quiero. No quiero comer con esa mujer desagradable. Luciano supo lo que pasaba por su cabeza y la reconfortó. Capítulo 746. Abril ya lo estaba esperando abajo en el comedor y miró a Estela con arrepentimiento mientras que la observaba bajar con Luciano. Lo siento, Ela. Creo que otra vez me pasé de la raya con lo que dije. Estela sostuvo con fuerza la mano de su padre mientras que lo miraba para pedirle, sin decir una palabra, si en verdad podía ignorar a la mujer, entonces se le acarició la cabeza como consuelo y la jaló a su lado, los dos prosiguieron a ignorar a Abril. El ambiente en el comedor era sumamente incómodo y Abril estaba furiosa cuando vio que tanto el padre como la hija se sentaban para comer sin siquiera dirigirle la más mínima atención, como si ella no estuviera ahí. Sin embargo, era incapaz de expresar su enojo e incluso debía tratar de complacer a la pequeñita. Sigues creciendo, Ela, debes de comer más si quieres crecer más. Entonces colocó un pedazo de puerco en el plato de la niña con una sonrisa falsa. Estela detuvo sus movimientos y se le quedó viendo al puerco en su plato, por lo que Luciano apretó la frente mientras que removía ese pedazo de comida del plato de su hija y explicó de un modo apático. A Ela no le gusta el puerco. El rostro de Abril se tensó un poco. Esta es la residencia Fariña, así que no me puedo creer que el cocinero fuera a preparar algo que a Ela no le gusta comer. A esta perra tan solo no le gusta la comida que yo le di. Pero no podía quejarse incluso después de darse cuenta de eso, por lo que no hizo más que rechinar los dientes y disculparse. ¿Así? No lo sabía, lo siento. Luciano asintió de un modo inexpresivo. Catalina cuidará de Ela cuando yo no esté aquí, así que no tendrás que preocuparte por ella. Dedica el tiempo que tengas hablando con tu familia. A lo que Abril aceptó, mientras que se pellizcaba la palma de su mano. Aquella cena incómoda por fin acabó y Luciano se llevó a Estela de regreso arriba, aunque la mala cara de Abril empeoraba en lo que los miraba marcharse y detestaba admitirlo, pero las acciones de Luciano hasta el momento le dejaban en claro que él no sentía nada por ella, es más, incluso estaba la posibilidad de que la viera como una molestia. Ese mismo pensamiento le fue atroz para su corazón. ¿Desea seguir comiendo, señorita Pedrosa? Preguntó Catalina preocupada cuando vio que Abril permaneció sin moverse en el comedor por un largo rato. Entonces Abril, mientras que controlaba la ira en su interior, le sonrió. No he podido dormir bien estos últimos 2 días, ¿me podría traer una botella de vino tinto? Catalina no le dio mucha consideración a su petición para luego abrir una botella de vino del gabinete de los vinos, el cual estaba lleno de toda clase de alcohol para ser servido a los invitados.
Abril regresó a su habitación después de agradecerle a Catalina y se llevó consigo la botella de vino tinto junto con un decantador. El vino es lo único que puede subirme los ánimos en estos momentos y hacerme olvidar por un rato de Luciano. Eso fue lo último que pensó antes de que bebiera la botella de vino como si fuera agua, pues no le dio importancia como se suponía que debía beberse y le dio fondo. No tardó mucho para que le cayeran encima los efectos secundarios del vino. Sus mejillas se enrojecieron y se notaba su ebriedad en su mirada, pero, irónicamente, en lo único que podía pensar era en Luciano y se volvió incluso más imprudente de lo común debido a su estado alcohólico. Ella salió de su habitación tropezándose sobre sus pies de un lado para otro mientras que pensaba en Luciano. Debería estar en su estudio ahora mismo. Ella se tambaleó en esa dirección, con una mano recargada contra la pared para apoyarla mientras que balbuceaba. Luciano. Luciano. Aquel hombre por lo general tenía que trabajar incluso cuando estaba en casa, por lo que el segundo piso no solía tener alguna ama de casa rondando por ahí y fue por eso que nadie se dio cuenta de que Abril se comportaba de un modo extraño. Ella llegó a la puerta del estudio sin ningún problema y se le quedó viendo a la puerta que estaba cerrada con seguro para luego tocar en su estado de ebriedad. Capítulo 747. Luciano estaba en su estudio con la mirada pegada a su trabajo pendiente del día y con el ceño fruncido cuando escuchó el repentino sonido de unos pasos que se acercaban a su puerta, seguido por el fuerte sonido de alguien tocando a la puerta a los pocos segundos. Él apartó la mirada de su computadora y miró hacia la puerta con el ceño fruncido. A esa hora, las amas de casa de la residencia Fariña solían estar descansando, pero, incluso si ese hubiera sido el caso, nadie se hubiera atrevido a distraerlo de cualquier forma mientras que él estaba trabajando en su estudio. Además, tocaron la puerta con mucha fuerza, lo que solo podía significar que la que estaba del otro lado era Abril. ¿Ahora qué trama esta mujer?, pensó Luciano, mientras que seguían tocando a la puerta. Él se puso de pie en ese momento porque acababa de esforzarse tanto por poner a dormir a Estela y abrió la puerta para evitar que el golpeteo incesante la despertara. Ahí se encontraba en la entrada una Abril intoxicada y desconocía cuánto había bebido ella, pero el olor que se filtró al estudio a vino fue muy reconocible. Luciano se le quedó viendo con el ceño fruncido cuando la vio y dijo con una voz profunda: «Estás borracha, mejor regresa a tu habitación y descansa». Luego se preparó para darse la vuelta y cerrar la puerta, pero quedó sorprendido cuando Abril lo abrazó de la cintura tan pronto como se dio la vuelta. Luciano se detuvo en su camino y miró con atención a los brazos de la mujer en su cintura para luego ordenar con frialdad: «Suéltame». Pero ella seguía perdida cuando dijo: «No lo haré. Te amo, Luciano. No vayas a cancelar nuestro compromiso, ¿sí? De cualquier forma, porque Roxana es la gran cosa. Ella te abandonó en aquel entonces mientras que tú la esperaste por 6 años». Era lo mismo que Sonia le había dicho, pero siguió sin sentirse conmovido por las palabras de Abril, incluso si salieron de su corazón. A decir verdad, su ligero desdén se vio reflejado en su mirada. «Esta mujer ha estado actuando enfrente de mi cara por 6 años y estuvo maltratando a él a mis espaldas, pero aún tiene el descaro de mencionarlo». «Luciano». Ella lo abrazó a sus espaldas, recargando todo su peso sobre él y cada aliento suyo esparcía la peste del alcohol sobre su cuerpo. Luciano se molestó cuando sintió sus movimientos y la tomó de la muñeca con mucha fuerza sin un momento de titubeo. Ella arrugó su rostro y lo soltó cuando reaccionó, entonces se sostuvo su muñeca lastimada y se tambaleó hacia atrás con un aspecto adolorido. Luciano se dio la vuelta sin mostrar expresión alguna y se le quedó viendo antes de advertirle con un tono gélido: «La única razón por la que te permito quedarte aquí es por mi madre y dejaré que así sea hasta que puedas volver a tu casa, pero solo si te comportas, pero si sigues actuando como se te dé la gana, no me eches la culpa cuando le ordene a alguien que te corra de aquí». Abril volvió en sí un poco debido al dolor, pero solo para que su mirada se llenara de miedo cuando lo escuchó y no desperdició un segundo para disculparse. «Lo siento, Luciano. Fue mi culpa por haber bebido más de lo que debía hace rato». «No me corras», entonces él le ordenó mientras que la miraba con frialdad. «Regresa a tu habitación». Pero ella no quería rendirse aún y se le quedó viendo de un modo lastimoso. «No tengo fuerzas en mis piernas ahora mismo, ¿me podrías ayudar a llevarme a mi habitación?».
El hombre que estaba ante ella no respondió de inmediato cuando terminó de hablar, pues, en cambio, simplemente alzó sus cejas sin decir una palabra. Ella estaba contenta por un breve momento porque creyó que iba a aceptar, pero su ilusión fue destrozada cuando Luciano le pidió al ama de casa que la llevara de regreso a su habitación. Ella frunció el ceño como respuesta porque no quería que el ama de casa la viera en ese estado atroz. Sin embargo, no tuvo el coraje para decir algo al respecto cuando vio el aspecto apático del hombre, por lo que permitió que fuera llevada a su alcoba por la trabajadora. Después de lo sucedido, Luciano regresó a su estudio, pero arrugó la frente cuando le llegó la peste del alcohol, por lo que abrió las ventanas para librarse del olor. Capítulo 748. A la mañana siguiente, Luciano escuchó unos cuantos golpeteos suaves en su puerta cuando despertó y sabía que la única persona que haría eso era Estela, así que fue a abrir la puerta. Como esperaba, ahí estaba la niña parada enfrente de su dormitorio con ojos de perrito y ella lo saludó con dulzura cuando lo vio. «Buenos días, papi». Él le acarició la cabeza y asintió levemente. «¿Qué pasa? ¿Por qué despertaste tan temprano hoy?». Entonces la niña le echó un vistazo a la habitación de Abril antes de levantar la cabeza para ver directo a los ojos de su padre. «Quiero visitar a la señorita Jerez. Llévame a verla». Lo último que ella quería era pasar tiempo con Abril e incluso la simple idea de desayunar con esa mujer llenaba su corazón de repudio. Una mueca manchó el rostro de Luciano porque sabía que era lo que la niña estaba pensando y podía comprender sus sentimientos, pero debía asistir a una junta importante esa mañana e iba a llegar tarde si enviaba a su hija a la casa de Roxana antes de dirigirse a su empresa. Fue por eso que su plan de un principio era dejar que la niña se quedara en casa, pero pronto vio los ojos suplicantes de la pequeñita cuando agachó la mirada y al final no fue capaz de negarse a esa carita. «Hoy tengo que asistir a algo en el trabajo, así que me acompañarás a la empresa y le preguntaré más tarde al señor Lama si te puede llevar allá». «¿Qué te parece?», le preguntó. Tal vez Estela no quería quedarse con Abril, pero seguía siendo una niña obediente y asintió cuando escuchó que su padre tenía unos asuntos del trabajo que debía atender. Luciano acarició la cabeza de la pequeña antes de darse la vuelta para ir a asearse, mientras que Estela esperaba en la puerta como niña buena. Mientras tanto, Abril acababa de despertar, pero su consumo excesivo de alcohol de la noche anterior la dejó mareada y con una jaqueca atroz. Aunque el trato duro de Luciano hacia ella de esa noche seguía impreso en su mente, la manera tan fría que la trató la hizo enfurecer al instante, pero también la hizo entrar en pánico debido a que Roxana en verdad podría terminar tomando su posición si las cosas continuaban en esa trayectoria. «No importa que él me vuelva a tratar mal, debo soportarlo. Debo cambiar la perspectiva de Luciano hacia mí». Ese pensamiento hizo que se olvidara de su jaqueca y fue rápido a refrescarse para alistarse para bajar. Las únicas veces en las que lo podía ver eran las mañanas y en las noches porque él pasaría el resto del día en la empresa, por lo que no podía perderse ninguna oportunidad para verlo, pero, al salir de su cuarto, vio a Estela esperando a Luciano enfrente de su dormitorio. Ante eso, Abril desaceleró el paso y ajustó la expresión en su rostro para acercarse a la niña con una sonrisa. «Te levantaste temprano, Ela». Ella trató de acariciar la cabeza de la niña cuando se acercó lo suficiente, pero Estela se puso a la defensiva tan pronto como vio a la mujer, lo que le daba la apariencia de un puercoespín que levantaba las púas de su cuerpo, para luego acercarse a la habitación de su padre mientras que la vigilaba con cuidado. Abril apartó la mano y se detuvo en su camino, pero sin borrar la sonrisa de su rostro. «¿Estás esperando a tu papá? ¿Qué te parece si te acompaño abajo?». Pero la niña no dudó dos veces en sacudir su cabeza con una cara que declaraba su negación. Abril ya estaba sufriendo de una jaqueca terrible, por lo que su sonrisa desapareció cuando vio cómo Estela la volvía a rechazar una vez más. Ella miró al dormitorio y supuso que Luciano debía estar todavía dentro, lo cual implicaba que no sería capaz de ver lo que ocurría afuera y fue ante esa revelación que el aspecto de Abril se volvió lúgubre. «Me escucharás con obediencia y me acompañarás abajo». Capítulo 749. Abril por fin reveló su verdadera cara y miró de un modo escalofriante a Estela, lo cual hizo que la pequeña saltara del miedo y quisiera ir con Luciano, pero su muñeca fue sometida por la mujer y no podía librarse. Abril pronunció mientras que miraba a la niña con crueldad. «Será mejor que me obedezcas si no quieres sufrir. No me hagas enojar,
¿entendiste? Luciano se estaba duchando dentro de su dormitorio cuando le hizo una llamada a Roxana, pues él sabía lo mucho que ella se obsesionaba con su trabajo y estaba preocupado de que no fuera a estar ahí cuando Camilo llevara a Estela, quien haría todo un berrinche si no podía ver a Roxana. Era por eso que le tuvo que llamar para asegurarse que estuviera ahí. Para su suerte, le contestó al muy poco tiempo. ¿Qué pasa, Luciano? Roxana sonaba mareada, pues tal vez acababa de despertar o fue despertada por su llamada. A Luciano le pareció gracioso su tono adormilado, pero se disculpó con amabilidad. Perdón, te acabo de despertar. Ella bostezó un poco y se sentó sobre su cama. No te preocupes. De todos modos, ya debería estarme despertando alrededor de esta hora y creo que me quedé dormida un poco. ¿Para qué me llamas tan temprano en la mañana? Ella quiere ir a tu casa, ¿tienes tiempo en la mañana para eso? Si es un inconveniente para ti, no te preocupes, le puedo pedir que se quede conmigo en la empresa. Tras haber pasado algo de tiempo con Roxana, Luciano ya había averiguado la manera que ella prefería interactuar entre los dos y por eso que negociaría con ella en cada ocasión que hablaran. Roxana se lo preguntó por un rato para luego aceptar. Lo entiendo, estaré en casa en la mañana. Él quedó estupefacto cuando la escuchó aceptar casi al instante y alzó su frente de la sorpresa para luego tararear una respuesta, luego prosiguió a informarle más o menos a qué hora iba a llegar Estela antes de terminar la llamada. Luciano salió del baño después de que colgó y volteó a ver a su hija, quien seguía en la puerta. Abril aún no paraba de intimidar a la pequeña en aquel momento y quedó impactada cuando vio a ese hombre emerger del baño, lo que hizo que su aspecto cambiara de inmediato para saludarlo con una sensación de culpa. Luciano. Solo verla le hizo recordar lo mucho que lo fastidió la noche anterior, entonces le preguntó con un tono gélido. ¿Qué haces aquí? Las pestañas de la mujer temblaron antes de que empezara a explicar con precaución. Me pareció adecuado acercarme para hablar con Estela cuando la vi aquí parada. Luego le mostró una sonrisa falsa a la niña. No es cierto, Ela. Estela apretó los labios cuando volteó a ver a la mujer, pero luego salió corriendo hacia su padre sin decir una palabra para esconderse detrás de él mientras que sostenía sus pantalones. La mirada de Luciano se ensombreció cuando tomó en cuenta la conducta perturbada de su hija, entonces le echó un vistazo a la mujer parada por la puerta y tal vez esa mirada no pasó por más de un segundo sobre el rostro de Abril, pero fue más que suficiente para causarle escalofríos. Ella apretó su mano con fuerza para evitar que perdiera la compostura, pero él ya estaba harto de lidiar con ella y tan solo dijo: Llevaré a él abajo más tarde, tú te puedes ir primero. Ella separó sus labios al oír eso con la intención de decir algo, pero no se atrevió. Antes de bajar las escaleras, la mujer miró en silencio a Estela con desprecio. Fue así que los únicos que quedaban en la habitación era la pequeña con su padre. ¿De qué hablaron ustedes dos hace unos momentos? Él la miró con el ceño fruncido. Estaba más que claro que tenía miedo cuando salió corriendo hacia mí. La niña apretó sus labios hasta dibujar una línea delgada y sacudió su cabeza al rehusarse a hablar. Esa conducta lucía similar a la manera que ella solía actuar cuando su autismo era serio, lo que hizo que el corazón de Luciano se le hundiera hasta el estómago. Sin embargo, no volvió a hacer más preguntas y la reconfortó al acariciarle la cabeza sin decir una palabra. Capítulo 750. Luciano se llevó a Estela abajo al poco tiempo y Abril ya estaba sentada en el comedor, la cual sofocó el disgusto en su corazón cuando lo vio y le sonrió para luego apuntar al espacio a un lado suyo. Ven aquí, Ela. Hay que desayunar juntas. Pues creía que su amenaza previa haría que la niña la obedeciera, pero solo salió sorprendida cuando fue ignorada descaradamente por ella. Estela sostuvo la orilla de la camisa de su padre y lo siguió hasta el comedor, luego permitió que la levantara para colocarla sobre el asiento a un lado de él. Abril se petrificó cuando vio que ninguno de los dos tenía la más mínima intención de prestarle atención. No te irás a trabajar hasta después de un rato, ¿cierto, Luciano? Preguntó la mujer pocos segundos después porque se rehusaba a rendirse, a lo que él asintió con indiferencia. La ira de Abril se esfumó un poco cuando vio que por lo menos obtuvo un tipo de respuesta de él, entonces sugirió con una sonrisa: en ese caso, deja que hoy cuide de ti, Ela. Me aseguraré de que te diviertas como nunca.
Sus palabras acababan de salir de su boca cuando vio a Estela dirigirle la mirada con precaución antes de volver a agachar la mirada y seguir comiendo en silencio. Ella tenía la tendencia de permanecer en silencio siempre que Abril le hablaba en los días que su condición todavía no mejoraba, pero, desde el punto de vista de Abril, el comportamiento de la niña solo había empeorado al grado que era sumamente irrespetuoso y ahora ni siquiera las amenazas funcionaban. Abril se enfureció al momento de percatarse que Estela había cambiado y le echaba toda la culpa a Roxana. Luciano se llevó a Estela abajo al poco tiempo y Abril ya estaba sentada en el comedor, la cual sofocó el disgusto en su corazón cuando lo vio y le sonrió para luego apuntar al espacio a un lado suyo. Esta mocosa no me desafiaría de no haber sido por esa perra. No cabe duda que esa niñita cree que ahora tiene a alguien respaldándola para que pueda hacer lo que se le plazca. Todo es culpa de esa perra. Ella es la razón por la que perdí mi mejor manera para formar parte de la familia Fariña. A la vez, también estaba molesta con aquella pequeña terca. Recuerdo bien que la relación de Luciano con esa perra era bastante incómoda cuando ella regresó al país por primera vez, pero solo mejoró por culpa de esta mocosa. La he tratado tan bien todo este tiempo, pero esta malagradecida insiste en aferrarse a esa perra. De no haber sido por ella, esa maldita no hubiera tenido tantas oportunidades para pasar tiempo con Luciano y mejorar esa relación hasta lo que se ha convertido. Abril comenzaba a ver a Estela con tanto odio mientras que sus pensamientos rondaban sin control, aunque la niña era lo suficientemente perspicaz como para percibir la hostilidad de la mujer, por lo que dejó a un lado su cuchara y tiró de la manga de su padre para indicarle que quería irse con Roxana lo antes posible. Abril cambió el aspecto de su rostro lo más rápido que pudo y dibujó una sonrisa amistosa como respuesta a eso, entonces Luciano la volteó a ver. Eso no será necesario, ella me acompañará hoy al trabajo. Entonces dejó a un lado su tenedor y se puso de pie, sin siquiera permitir que Abril le contestara. Me retiraré con ella. Estela bajó de la silla tan pronto como lo escuchó y se sostuvo de la manga de su padre para salir de la mansión junto a él, mientras que Abril observaba cómo esos dos se iban con un aspecto desagradable, pero no se levantó de su asiento hasta después de un rato. No, debo seguirlos y averiguar a dónde irán. Señorita Pedrosa. Llamó Catalina ante su confusión cuando vio que Abril se fue después de apenas haber tocado su comida. Abril le contestó sin dirigirle la mirada. Me iré a casa. Fue así que ella salió de la mansión y con la suerte de haber salido del edificio justo a tiempo para ver que el carro de Luciano acababa de irse de la residencia, por lo que se apresuró a la orilla de la carretera para llamar a un taxi. Al entrar, le pidió al conductor que siguiera el auto de Luciano.